Bueno, así es. Nosotros venimos trabajando desde hace muchísimo tiempo, desde los 90, desde nuestro centro, fundamentalmente en las causas más importantes de enfermedad y muerte materna e infantil. Y por lo tanto, eso lo hacemos tratando de combatir esas causas y de disminuir los problemas que tienen las madres y sus hijos, y todo esto a través de una perspectiva de género y de respeto de los derechos humanos. Exactamente. Bueno, y creo que un punto, y cómo damos con usted, porque queríamos hablar un poco sobre las cesáreas, porque Organización Mundial de la Salud, OPS, vienen hablando de que tanto en Latinoamérica como en otras partes del mundo, el número de cesáreas está muy por encima de las estimaciones que espera este organismo internacional y que considera que puedan ser los valores los más saludables o los más aceptables, mientras que los números que nosotros vemos hoy a nivel global no serían los mismos. ¿Ustedes cómo trabajan y cómo ven esta situación que hablan los organismos internacionales respecto a las cesáreas y sobre todo en la situación de la República Argentina? Bueno, el primer marco que da a esta conversación es el hecho de que tenemos que poner que la cesárea es una intervención fundamental para disminuir la muerte y la enfermedad de madres y de sus hijos. Sí. Eso tiene que quedar bien claro. Ahora, como toda intervención, si nosotros nos pasamos de la dosis, indudablemente que vamos a causar más perjuicios que beneficios. Y por lo tanto, existen estudios, de los cuales hemos participado nosotros, y la Organización Mundial de la Salud ha tomado estos estudios y los ha compilado y ha visto que por encima de aproximadamente el 15%, es decir, 15 mujeres de cada 100 que tengan una cesárea, si nos pasamos de ese límite, empiezan a aparecer los perjuicios y no obtenemos beneficios. Eso es lo que marcan los estudios epidemiológicos. Obviamente que esto hay que contextualizarlo en cada institución, porque las poblaciones no son similares y por lo tanto tenemos que adaptar ese número, esa tasa, a nuestra realidad. En la República Argentina, en los hospitales públicos, en este momento la tasa actual de cesáreas es de aproximadamente el 37% en el conjunto de todos los hospitales públicos en Argentina. Es decir, que estamos por encima de lo que veníamos diciendo. Por lo tanto, amerita que nosotros miremos este problema y tratemos de reducir la tasa de cesáreas. Exacto, pero para hablar y encarar sobre todo este tema, que partiendo ya es un tema de salud pública, me imagino que es necesario también poder tener los datos a nivel local, porque todo lo que hablamos, estamos hablando de los datos que tiene disponible la Organización Mundial de la Salud, pero bueno, sí, hablando de 5 continentes, cada continente tiene su propia realidad y hacia adentro una diversidad inmensa e incluso, ¿no? Tenemos una diversidad enorme dentro de los mismos sistemas de salud, entonces a veces es muy complejo, por eso es necesario tener datos a nivel local. ¿Tenemos esa información en profundidad o todavía nos falta? Como yo decía anteriormente, a través de lo que se llama un sistema informático perinatal, que se recoge fundamentalmente en casi toda la República Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación recoge estos datos de los hospitales públicos y en este sistema informático perinatal nos informa que en los últimos años la tasa de cesárea en la República Argentina en los hospitales públicos en promedio está cerca del 37%. Es decir, 37 mujeres tienen una cesárea de cada 100 mujeres que dan a luz a un bebé. Es decir, que estamos, como yo decía anteriormente, por encima de ese nivel. Nosotros no sabemos cuál es exactamente el nivel que le corresponde a la República Argentina, pero sí sabemos que está por encima de aquellos niveles que producen beneficios y a su vez produce perjuicios, ¿no? Es decir, que nuevamente vuelvo a repetir, conocemos exactamente que existe un problema que
es en la Argentina el exceso de tasas de cesáreas. Como bien decía Gastón, eso no lo podemos conocer exactamente en la parte privada, pero sabemos que la parte privada en general está por encima de esas tasas de cesárea. Es decir, que el problema es un problema concreto de la República Argentina, pero que no es único en nuestro país, sino que, como bien decías, se da en todos los continentes y en todos los países, con un incremento que se verifica año tras año, sin ninguna justificación y sin mejora en la calidad de atención. Bien, y a eso iba justamente, ¿no? Porque muchos, y a mí me ha tocado hablar con médicos que me dicen, no, bueno, pero la práctica de la cesárea ha sido una herramienta que nos ayuda a salvar miles de vidas, que eso también usted lo decía al inicio, ¿no? Es una práctica médica segura que permite salvar un montón de situaciones que afectan tanto al recién nacido como a la persona gestante, pero bueno, todo en su justa medida. Pero ahora también me imagino que debe ser necesario poder conocer un poco más de que simplemente el dato numérico, sino saber qué pasa que tenemos estas cifras y cuáles son los motivos que llevan a que tengamos una tasa de un 37% en el país. Bueno, uno de los principales motivos es el desconocimiento de esta situación en que por encima de ciertos niveles ya no da beneficios sino perjuicios. Y nosotros lo hemos verificado a partir de un 25%, claramente la curva se empieza a empinar en problemas que atañen a la madre y a su hijo. Esos problemas son que la madre tiene mayor mortalidad. Esa madre tiene una tasa de histerectomía aumentada, es decir, la extracción del útero, tiene mayor cantidad de transfusiones de sangre, tiene mayor internación en cuidados intensivos, tiene mayor tasa de infección y tiene mayor tasa de hemorragia. Y con respecto a los neonatos, esos neonatos tienen una mayor mortalidad y también tienen mayor problema en su sistema respiratorio. Y eso está constatado por investigaciones que hemos hecho nosotros. Es decir, que yo creo que ese es uno de los principales motivos, es decir, no conoce la gente esos problemas que atañen a la madre y al hijo cuando se incrementa la tasa de cesárea. Volviendo, digamos, a las intervenciones, a nadie se le ocurriría dar mayor dosis de antibióticos si alguien tiene una infección. Es decir, que a nadie se le ocurre dar más de 1 gramo, por ejemplo, de un antibiótico determinado cada 6 horas, porque se sabe que el incremento no produce una mejoría en la situación, sino que produciría mayor perjuicio y no beneficio. Sí. Y así con todas las intervenciones que hacemos. Por consiguiente, también en esto, en la cesárea, incrementar su uso no produce beneficios y sí produce perjuicios. Esa es una de las causas. Existen otras, ¿no? Es decir, una mayor seguridad en los métodos anestésicos y en los métodos quirúrgicos que hacen parecer que no estamos produciendo ningún tipo de trastorno. También ha aparecido algunos otros elementos, como por ejemplo el incremento de la edad de las madres, el incremento a veces del peso del neonato, todos factores que han ido apareciendo, la cantidad de hijos que cada vez es menor, una serie de elementos de madres que antes no podían ni siquiera llegar a un embarazo. Entonces, todos esos elementos han hecho que aparezca mayor cantidad de cesáreas. Pero de cualquier manera, a pesar de todos estos elementos que yo he mencionado, no se justifica llegar a este 35-40% que yo mencionaba anteriormente. Tal cual, ¿no? Y además cuando uno hace la comparación con lo que es el parto vaginal, tanto en beneficios como en costos y en un montón de otros puntos, siempre la balanza tira a favor, digamos, de un parto natural. Exactamente, por eso nosotros estamos haciendo un estudio en el cual lo que nosotros queremos hacer es optimizar la tasa de cesáreas.
este estudio que nosotros estamos haciendo e implementar intervenciones para que la tasa de cesárea sea óptima en cada institución. Y para eso lo que nosotros hacemos es, en primer lugar, informar a la persona gestante acerca de los beneficios y perjuicios de la cesárea y del parto vaginal, con el fin de empoderar a estas personas gestantes y que puedan tener una discusión y una decisión consensuada con su profesional, que es el que decide en última instancia cuál es la mejor vía de parto para cada mujer y para cada niño. Eso en primer lugar. En segundo lugar, lo que nosotros estamos también implementando es que haya siempre un acompañante de elección de la persona gestante en trabajo de parto y parto. Es decir, que estos dos elementos, que además van de la mano con el respeto de los derechos humanos, nosotros estamos tratando de optimizar la tasa de cesáreas.